Me gustaría seguir compartiendo los yo soy. Y vamos al quinto yo de yo soy. Se encuentra en Juan, capítulo 11, versos del 17 al 27. Juan, capítulo 11, versos del 17 al 27. Y este yo soy es... Yo soy la resurrección y la vida. Antes de comenzar con el yo soy, antes de leerlo, me gustaría pues quizá ambientar un poco en qué situación se encuentra. Es sobre Lázaro. Cuando vimos Juan 10, que hablaba acerca de yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, se encontraban en la fiesta de los tabernáculos, en el Sukkot, y más o menos se encontraban alrededor del mes de octubre, que es este de acá. Todo este discurso termina en octubre, que acaba en el capítulo 10, verso 21. Luego del 22 al 42, ocurre en una fiesta que se llama la Hanukkah. La Hanukkah se encuentra más o menos alrededor de diciembre, ¿no? Un poco, las fechas no coinciden exactamente. Entre noviembre y diciembre se encuentra la Hanukkah, y la fiesta de la Hanukkah es una fiesta donde recuerdan la dedicación del templo. Ocurre en los tiempos de Macabeo, o sea, ya es muy posterior al retorno del exilio. Estamos hablando de que aproximadamente es en el 300 antes de Cristo, ya cuando los griegos estaban conquistando o ya habían conquistado la parte, bueno, todo lo que era Oriente Medio, y a uno de los gobernadores griegos se le ocurrió sacrificar un cerdo en el templo de Jerusalén. Entonces de ahí surgen toda la guerra de los macabeos. Para eso tenemos los libros de los macabeos, para poder leer un poquito acerca de eso. Y después de la guerra de los macabeos, uno de la familia de los macabeos hace una reconsagración del templo, y lo realizan más o menos en estas fechas, y la celebración es la celebración de la Hanukkah. En esta fiesta que ellos estaban celebrando, Jesús vuelve a ser otra vez muy incisivo con quién es él. Le preguntan en el versículo 24, le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás con el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No dicen 10:24. Y 10:25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, ¿no? Entonces Jesús sigue siendo bastante claro con ellos, diciéndoles básicamente que aunque pertenecían al pueblo escogido, realmente ellos no eran hijos, no eran personas que eran salvas, ¿no? Entonces se arma un buen revuelo, y como en la anterior ocasión, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús tiene que escaparse. Aquí en la Hanukkah se tiene que escapar, y entonces cruza lo que es el río Jordán. Si estaban aquí en Jerusalén, deciden cruzar el río Jordán a esta zona de acá, que es una provincia distinta de Judá, para quedarse ahí. Y ahí es donde comienza la historia con Lázaro y el yo soy de Jesús. Jesús ha tenido que escaparse, y Juan capítulo 11, del verso 1 al verso 16, comienza con que Marta y María envían a llamar a Jesús, porque Lázaro estaba muy enfermo. Y a tal punto era la enfermedad que Jesús mismo pues dice en el versículo 4, Juan capítulo 11, verso 4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y esto me recuerda, ya así, esta misma expresión, me recuerda mucho a Juan capítulo 9, cuando está hablando con el enfermo, con el ciego. En Juan capítulo 9, verso 2, le dicen los discípulos, le preguntaron sus discípulos acerca del ciego, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se está repitiendo el mismo patrón. Es decir, la situación del ciego no era un problema de pecado heredado. Era un problema, si lo queremos ver así, una situación. ¿Para qué? Para que Cristo fuese glorificado. Y la situación con Lázaro es exactamente lo mismo. Recordemos que Jesús, desde donde estaba, ese lado se llama Perea, desde donde estaba, Jesús con sus palabras podía haber dicho, casi estaba a 3 días de camino, podía haber dicho: Lázaro, revive, o Lázaro, sánate, sin necesidad de llegar a donde estaba el propio Lázaro. Y eso los discípulos lo sabían, pero él hace énfasis y él es claro diciendo que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. A través de lo que iba a hacer, de estar allá, en este caso ya sabemos que Lázaro resucita, la idea de la resurrección era que Jesús fuera glorificado, mostrando que Él era el Hijo de Dios. Había gente que decía creerlo, pero a muchos les hacía falta la evidencia, las pruebas, la obra, para realmente comprender que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús deja claro que Lázaro la muerte de Lázaro va a ser para darle gloria a Dios a través de ello. Pareciera en el versículo 5 y 6, pareciera que Jesús, no pareciera, realmente Jesús lo que hace es asegura que Lázaro esté muerto. Porque miren, versículo 5 comienza diciendo: llamaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Era algo así como que si Jesús llegaba temprano, pronto, pudiera ser que la gente no creyera que realmente él había muerto, sino que Jesús lo alcanzó en un punto donde su enfermedad era muy muy grave, pero todavía no había muerto. Y Jesús realmente se toma el tiempo de asegurarse que Lázaro muere. Y es que lo que vamos a ver era algo que en Juan es la primera resurrección que trata, la resurrección de Lázaro. En otros evangelios sí que trata algunas otras resurrecciones, pero en Juan es la única resurrección que hay y tiene un significado muy importante que luego vamos a ver. Ya pasando los 2 días, Jesús decide regresarse. Y más o menos, si podemos ver aquí en el mapa, de esta zona de acá a Jerusalén hay aproximadamente como unos 30 kilómetros. 30 kilómetros son aproximadamente unas 8 a 10 horas de caminata, así que realmente estaban muy cerca. Y entonces decide regresar. Pero lo primero que vemos es que los propios discípulos son los que se oponen a que Jesús vaya. Dice el versículo 8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allí. Es decir, ellos eran conscientes
que Jesús ya se había echado de enemigos a toda la ciudad de Jerusalén. En las fiestas más importantes, Jesús llama la atención diciendo que Él es el Hijo de Dios. Jesús les llama la atención de los judíos y se los echa encima diciendo que cuando estaban en el desierto, Jesús estaba allá. Cuando Dios da de comer a su pueblo en la travesía del desierto, Jesús estaba allí. Cuando estaba en la fiesta de la Hanukkah, Él dice que Dios le llama santo y les dice que Él es el templo donde habita Dios, cuando para ellos el templo era el edificio de piedra. Así que realmente tenía a los fariseos y a los judíos bastante enojados, molestos, y consideraban que Él estaba blasfemando. Entonces los discípulos eran conscientes que acercarse a Betania, que estaba a 5 kilómetros de Jerusalén, era básicamente arriesgarse a que lo agarraran y lo mataran. Pero Jesús toma la decisión de marchar, y ya les dice que Él había muerto. Bien, Betania más o menos es esta distancia. Más o menos aproximadamente son 5 kilómetros lo que había entre Betania y Jerusalén. Con esto vamos a leer el texto en cuestión, Juan capítulo 11, versos del 17 al 27. Dice así: Vino pues Jesús y halló que hacían ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, aproximadamente 5 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Lázaro y su familia eran personas respetadas. Y eran personas respetadas porque el hecho de que en la muerte de Lázaro mucha gente de Jerusalén decide tomarse el tiempo de pasar ese funeral con Marta y con María, significaba que eran personas reconocidas. Los funerales no son como, no sé cómo es en Colombia, pero aquí en México un par de días, ¿no? Entre el velorio y el entierro son más o menos un par de días. Allá las fiestas de los funerales duraban una semana. Eran bastante largos para recordar al muerto. Así que cuando Jesús está llegando, la fiesta del funeral estaba en ese momento. Y más o menos habían pasado 4 días desde que había muerto, como dice aquí, ¿no? En el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Así que estaban en medio de la despedida de Lázaro. Y otra vez, como dije, pareciera que Jesús le gustaba llegar a decir: mira, aquí he llegado. Y se daba a entender su llegada y también se hacía notar su llegada. Porque lo que ocurre en el 4.º día, en la mitad de la fiesta, cuando ya prácticamente era imposible que quizás si hubiera estado medio vivo, volviera otra vez, por decirlo así, se recuperara. O sea, ya 4 días de muerto es muerte clínica.
Y Jesús, podemos ver que se tomó el tiempo para que la gente comprendiera que Lázaro estaba muerto y que no era sencillamente que estaba agonizando o casi muerto, no, que es que realmente había muerto. Porque para él era muy importante lo que iba a hacer ahora. Vemos en Marta y María dos actitudes distintas ante el dolor. María se queda en su casa, pero Marta, al escuchar que llega Jesús, va corriendo a reclamar a Jesús. Va a reclamarle, pues obviamente por el dolor que estaba sintiendo. En primer lugar, eso me hace entender de Jesús que es alguien sensible a nuestro dolor. Jesús podía haberle dicho, cállate, porque yo le voy a resucitar y déjate de cuentos. Pero permite que Marta le exprese todo su dolor. Y la forma de expresar su dolor es reclamándole y diciéndole, si hubieras estado, Lázaro no hubiera muerto. Así que Jesús es sensible a las circunstancias por las que estaban pasando. Pero a la vez también Marta demuestra confianza en Jesús. Versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así que realmente ella tenía una convicción de que Jesús era el Hijo de Dios, como luego lo vuelve a repetir en el versículo 27. Jesús permite que exprese su dolor, que exprese esas circunstancias por las que estaban pasando, pero también demuestra Marta mucha confianza en Jesús. Y es aquí donde Jesús comienza a entrar a lo que es su quinto yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Y comienza hablándole acerca de que Lázaro va a resucitar. Y ella entiende, dice, bueno, sí es cierto. Cuando dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Versículo 24 le dice, sí es cierto. En los días postreros, ella es consciente que va a haber una resurrección posterior. Pero ella no creía que Jesús podía resucitarlo en ese momento. Y aquí es donde viene lo interesante de lo que está haciendo Jesús. Habíamos visto aquí que lo del ciego había sido más o menos por octubre, por el mes de Tishri, entre el Tishri y Heshvan. Aquí está el Sukkot. Luego más o menos por diciembre, por esta fecha, entre noviembre y diciembre, pero está más por diciembre, está la fecha de, digamos, la fiesta de la Hanukkah, que es el final del capítulo 10, y es donde él tiene que escapar. Y cuando ocurre lo de Lázaro, ocurre cerca de la Pascua, porque el capítulo 12 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Es decir, Jesús se quedó en el otro lado del Jordán de prácticamente desde enero hasta marzo. Y él llegó a Jerusalén para la Pascua. Así que la declaración que hace Jesús, o que hace Jesús aquí, que vamos a ver ahora, yo soy la resurrección y la vida, está muy ligada a la Pascua. Porque la Pascua para ellos era la fiesta de la liberación. La Pascua para ellos es la liberación de la esclavitud de Egipto. Estaban celebrando que Dios les dio la identidad como pueblo, les hace recuperar la identidad como pueblo y los libera de la esclavitud. Y ahí es donde Jesús está ya dando sus primeros pasos hacia su muerte. Capítulo 12 en adelante prácticamente resume la noche anterior,
y su muerte. Del 13 en adelante. Del 1 hasta el capítulo 12 pasan los 3 años de su ministerio. Y del capítulo 13 en adelante es la noche y la noche y el día siguiente más luego la resurrección. Así que, y prácticamente la noche y la muerte ocupan la mayor parte de lo que es la segunda mitad de Juan. La división es Juan capítulo 12. Y Juan quiere hacer realmente énfasis en este símbolo, en esta señal y en este yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque en la Pascua Jesús iba a liberar a la humanidad del pecado. Así que no es pura coincidencia, y por eso Juan capítulo 11, verso 4 es importante para entender la señal de Lázaro. Cuando dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Que por cierto, hay 7 señales, hay de lo mismo que hay 7 yo sois, hay 7 señales, y esta señal es la sexta, porque la séptima señal es la resurrección de Jesucristo. Y qué coincidencia que la sexta señal, que es el anticipo de la resurrección de Jesucristo, es la propia resurrección de Lázaro. Y cuando entendemos que está a las puertas de la Pascua, cuando entendemos que la séptima señal es la resurrección de Jesucristo, cuando entendemos que el mismo Jesús dice que lo que va a pasar es para darle gloria a Dios, entonces este yo soy la resurrección y la vida toma un peso muy importante. Toma el peso tan importante que son ya su quinto yo soy, pero es donde él ya encamina y dice, yo voy a morir, pero yo soy el que puede dar vida, el que puede resucitar, pero no tanto por la resurrección física, sino por la resurrección espiritual. La Pascua, recordemos, es la liberación de la esclavitud de Israel, pero para nosotros, es decir, el sentido que Jesús le da es la liberación de la esclavitud del pecado. Y teniendo eso en mente, Él dice, yo voy a resucitar, voy a vencer, y yo voy a poder dar vida eterna. Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, está anticipando su muerte para liberación de pecado a los que en Él creen. Para que en ese momento, cualquiera que crea que Él es la resurrección y que Él es la vida y que su muerte en la cruz es el sacrificio que recuerda la Pascua, y que Él está cumpliendo con esa liberación, pero liberación del pecado, es en ese momento que nosotros podemos disfrutar de vida eterna. Así que cuando está hablando y teniendo en mente todo eso, quiero volver a leer el capítulo 11, verso 23 en adelante. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Y qué responde Jesús? Le dijo Jesús, yo soy, ego eimi, yo soy Dios, el Dios de la resurrección, el Dios de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le responde, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El versículo 25 hace énfasis en yo soy
el Dios de la resurrección, el Dios de la vida, y le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y porque no debemos olvidarnos que María es la que se queda en casa, Marta es la que sale, y estoy convencido que Jesús tenía a mucha gente alrededor, que ya le estaban echando el ojo y con las piedras en la mano. Y yo creo que estaban esperando a que terminara el funeral para agarrarlo y para matarlo. Y por respeto a Lázaro, yo creo que se estaban agarrando las manos. Pero ahí la gente estaba escuchando qué era lo que estaban hablando Marta y Jesús. No era una conversación privada, era una conversación pública. Es muy probable que Marta fuera corriendo y le increpara y le dijera, ¿por qué no viniste? Y la gente está diciendo, wow, si María se lo está diciendo, mira cómo tiene que estar la cosa. La gente estaba escuchando. Y por eso él hace énfasis y él lo dice públicamente, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y por qué dice esta primera parte? Porque Marta, María y Lázaro creían que él era el Cristo, el Hijo de Dios, como dice el versículo 27. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que Lázaro resucitó. Así que la señal que hace Jesús de que Él es el Dios que puede resucitar, el Dios que puede dar vida eterna, es la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Cómo está Lázaro? Muerto. ¿Cuántos días lleva muerto? 4 días. Muerte clínica. No va a resucitar. Seguro. No es una enfermedad. Está muerto. Pero Lázaro creía en Él. Y Él dice, el que cree en mí, resucitará. ¿Quién resucita en los siguientes versículos? Lázaro. Lázaro es el que resucita. Así que les empieza a dar su señal. Yo soy ese Dios de resurrección y de vida eterna. Y lo van a ver con Lázaro. Pero luego, en el versículo 26, termina de decirle a la gente que está viva. Porque podrían haber dicho, bueno, pero solo con los muertos se está peleando. El versículo 26 termina diciendo, y todo aquel que vive, es decir, toda la gente que estaba alrededor, esos judíos que habían ido de Jerusalén al funeral de Lázaro, que odiaban a Jesús, que querían apedrearlo, que querían matarlo, esas personas que estaban vivas, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que todos los demás que estaban escuchando estaban diciendo, si yo soy capaz de resucitar a un muerto, y estoy diciendo que yo soy Dios, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, el Dios de la vida, a los que están vivos, que son todos los demás, si creen, van a tener vida eterna. Lázaro iba a resucitar físicamente, iba a morir nuevamente, o sea, él no iba a vivir eternamente. Él iba a resucitar temporalmente, por decirlo así. Iba a tener unos cuantos años más de vida que Dios le iba a regalar, pero finalmente iba a morir como cualquiera de nosotros. Nosotros, tarde o temprano, un día vamos a estar enterrados bajo tierra. Pero Jesús les está diciendo, y el que está vivo y cree en mí, va a tener vida eterna. Así que Jesús se presenta en esta fiesta. Si veíamos cuando decía que yo soy la luz del mundo y les estaba hablando, les estaba diciendo, yo soy Dios el que os guía, el que os puedo llevar, o el que puedo acercaros a Dios. Veíamos en yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, veíamos que Jesús hacía énfasis en Dios como Salvador, Dios como guía. Ya claramente en este yo soy, ya Jesús se presenta como el único capaz de resucitarnos de la muerte espiritual. Y no debemos olvidarnos que cuando hablamos de muerte, hay 3 muertes. Tenemos la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte física la vamos a pasar todos. La muerte espiritual, que es la que está hablando aquí, Jesús dice, yo soy
el que puede sanaros de esa muerte espiritual. Yo soy el que puedo acercaros nuevamente a Dios. Y está hablando también de la muerte eterna y está diciendo como yo puedo resucitaros de la muerte espiritual, yo puedo acercaros a Dios, yo puedo sanaros de la muerte eterna. ¿Dónde van a estar? En la presencia de Dios. Ellos entendían muy bien lo que yo estoy explicando ahora. Ellos lo entendían muy bien. Esta conversación, ellos se comprendían muy bien las implicaciones, por eso tenían problemas. Había un grupo que no creía en la resurrección, los saduceos. Los saduceos no creían y tenían sus diferencias. Por eso digo que esta conversación para ellos era muy normal, era muy conocida. Y cuando Jesús se presenta como la resurrección y la vida, ellos están entendiendo muy bien que le están hablando de vida espiritual, de poder acercarse a Dios y de vida eterna. Ellos creían. Muchas veces tenemos el error de pensar que en el Antiguo Testamento la salvación es por obra. A medida que uno va profundizando acerca de qué era lo que ellos pensaban acerca de la salvación, ellos tenían un concepto de salvación mucho más profundo de lo que tenemos nosotros. Para nosotros la salvación tiene que ver con vida eterna. Prácticamente vinculamos la salvación a vida eterna, vida espiritual. Para ellos, el concepto de salvación manejaban la salvación, de forma global, la salvación personal, la salvación como pueblo y la salvación escatológica, la vida eterna. Entonces, esta conversación para ellos era profunda. Lo que Jesús estaba diciendo era teología profunda. Y se lo estaba diciendo públicamente. Cuando Jesús les dice en el versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos estaban entendiendo que Jesús estaba diciendo, yo puedo hacer la señal de resucitar a Lázaro. Y si resucito a Lázaro, yo soy el Hijo de Dios. Y si yo soy el Hijo de Dios, yo puedo resucitarles a ustedes espiritualmente y darles vida eterna. Así que los judíos se estaban encontrando entre la espada y la pared con ese yo soy. Porque tenían dos opciones. O aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios y entonces tenían vida eterna. O rechazaban que Jesús era el Hijo de Dios y aunque les doliera, se iban al infierno. Para ellos existía. Ellos eran conscientes de que existía un lugar de castigo. No lo llamaban como tal, quizá como infierno, pero ellos eran conscientes de que había un lugar de castigo. Así que Jesús, al decir yo soy la resurrección y la vida, cuando está hablando con Marta y todos están escuchando, Jesús les está diciendo básicamente, ¿crees o no crees? ¿Crees o no crees? ¿Crees que yo soy Dios, el Dios que puede darte la vida? ¿O no crees? Y justamente es lo que nos llama a cada uno, de la misma manera nos lo hace a nosotros. Yo he escuchado a gente aquí que dice, le predicas, le hablas del Evangelio, le presentas el Evangelio y dice, ay, déjeme pensar. ¿Saben qué está diciendo? ¿Saben qué posición está tomando? Está tomando la misma posición que esos judíos. Cuando alguien dice, déjeme pensarlo, y mañana le voy a dar la respuesta, lo que está diciendo es, yo no quiero creer que Jesús es el camino para acercarme a Dios. Que yo no quiero creer que Jesús es la resurrección y la vida eterna para su vida espiritual. Lo están rechazando. Estos judíos, vemos en estos judíos, y lo vamos a terminar de ver ahora, y con esto me gustaría terminar. En el capítulo 11, versos del 45 en adelante, no lo voy a leer todo, pero Jesús causa división entre la gente que estaba allá. Ya ha dicho Jesús que yo soy la resurrección y la vida. Ya les ha dicho, miren, si a un muerto yo puedo resucitarles, a ustedes que están vivos yo puedo darles vida eterna. Y Jesús resucita a Lázaro. Y eso lo vemos desde el versículo 28
Bueno, realmente la narración es del 28 al 44, aunque está más precisa del 38 al 44. Y miren qué reacciones causa. Y esa es la reacción, la misma reacción que nosotros podemos encontrar en las personas que están escuchando el Evangelio, que están escuchando claramente que Jesús es la resurrección y la vida. Miren lo que dice verso 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Así que tenemos un grupo de judíos que habían escuchado la conversación, que habían escuchado claramente de Jesucristo decir: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Si creen, van a tener vida eterna. Y hay un grupo grande que decide creer. Creyeron la obra. Creyeron, la resurrección no es algo independiente, está ligado al yo soy. Yo soy Dios, el Dios de la resurrección, el Dios de la vida. Y si puedo hacer esto con un muerto, puedo hacerlo con ustedes. Y ellos creyeron. Dijeron y tomaron las mismas palabras que dijo Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que tenemos la reacción de un grupo de gente que sí cree. Y eso lo podemos encontrar cuando evangelizamos, cuando damos testimonio de lo que Cristo es y lo que Él ha hecho. Pero también hubo otro grupo, verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Este grupo no fue para decirles: miren qué milagro ha hecho, miren, yo he creído. No. Estos fueron a avisar a los fariseos, a decirles: miren, Jesús vino otra vez. Y ¿saben qué es lo malo? Lo malo es que encima ha resucitado a un muerto y ha dicho que Él es la resurrección, que Él es Dios, que Él puede resucitar y puede dar vida eterna. Y lo ha demostrado ¿con qué? Con un hecho. Ha resucitado a Lázaro. Pero ellos deciden no creer. Ellos siguen pensando que Jesús es el Hijo o es un demonio. Que está poseído por un demonio. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y esta es la sexta señal. En Juan 12:18 dice otra vez: por lo cual también había venido la gente a recibirle. ¿Qué gente? La que había estado en Betania. Porque habían oído que él había hecho esta señal. Es la sexta señal que habla acerca o que va apuntando hacia su muerte. Y los fariseos tenían miedo. Los principales sacerdotes tenían miedo. Y dice: si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que su problema era el templo. Su problema es que no habían entendido que Jesús, no habían entendido en el yo soy y en la fiesta de la Hanukkah, en el capítulo 10, versos del 22 al 42, no habían entendido que Jesús era el templo. Y el problema es que ellos asociaban templo con un edificio. Y Jesús dice: no, templo es donde está Dios. ¿Y dónde está Dios? Yo soy Dios. Juan 1:14, Juan 1:18, es el resumen de todo Juan. Y dice, Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese habitó puso tienda, se tabernaculizó. Si lo queremos ver, es la misma palabra que se usa para tabernáculo, pero en forma de verbo, no en forma de sustantivo. Es decir, Dios se tabernaculizó, y el tabernáculo para ellos era algo clave del Éxodo. Dios se tabernaculizó a través de Jesús. Y Jesús en la Hanukkah les dice: no, yo soy el tabernáculo, yo soy el templo.
Y los sacerdotes que siguen insistiendo en que van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, ellos siguen insistiendo en que Jesús, en que el templo, en que Dios estaba en ese templo. Y realmente Dios no estaba en ese templo, Dios estaba en Jesús. Por eso la importancia de ese yo soy la resurrección y la vida. Y solamente como a modo de resumen, pero realmente estudiar las últimas horas de Jesús resulta algo increíble, porque, como les decía, la Pascua estaba a la vuelta de la esquina. Eso ocurrió 6 días antes de la Pascua. Es decir, la Pascua era una semana nomás. Era una semana. Y en esa semana ellos no podían hacer nada, prácticamente, no prácticamente, como con el coronavirus ahora, no, el país se para completamente. Se para todo, ¿por qué? Porque es una fiesta especial que recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto. Pues si lo quieren ver de esta manera, ellos fallan a toda la ley, porque ellos se dedican a juzgar y a condenar a muerte sin tener evidencia y de forma incorrecta para que Jesús muera. Dios arregló todo. Jesús supo que era su tiempo justo antes de la Pascua, porque él sabía que tenía que morir en ese momento preciso. Y por eso Jesús, antes de entrar a la Pascua, él se presenta como yo soy la resurrección y yo soy la vida. Esta sexta señal apunta hacia la cruz. No solamente nos puede resucitar, nos puede dar vida eterna, sino que Él está diciendo a los demás, yo voy a resucitar. Así que esta presentación de el yo soy la resurrección y la vida, para terminar, es Jesús diciendo a toda la gente lo que va a hacer durante esas fiestas. Diciéndoles que su muerte va a significar poder disfrutar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque su muerte, porque Él no solo va a morir, sino porque Él también iba a resucitar. Y hay 2 posibles respuestas. Cuando hablamos con la gente, cuando les hablamos del Evangelio, tenemos que ser claros. Que Jesús es el único que puede dar vida eterna. Y solo puede haber 2 respuestas. O como mucha gente en el versículo 46 creyeron en Él. O como otros tantos que no creyeron en Él. Jesús, me quiero imaginar que se entristeció de aquellos que no creyeron. Pero creo que se alegró más de los que creyeron. Dios nos llama a todos nosotros a presentar a este Jesús, a este yo soy, la resurrección y la vida. ¿Para qué? Para que aquellos que le escuchen, pues si está en la misericordia de Dios, crean. Y los que no, pues van a perder, van a tener la muerte eterna. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Señor, porque tú, a nosotros como hijos tuyos, creímos que tú eras la resurrección y tú nos resucitaste de nuestra muerte espiritual y nos diste vida eterna. Señor, gracias por este privilegio. Y Señor, también quiero ponerte en tus manos. Si hay personas que no te conocen y que están escuchando este mensaje. Señor, es su decisión hacer lo que hicieron algunos, creer o hacer lo que hicieron los otros. Rechazar ese mensaje. Rechazar que Jesús era el único que puede dar vida eterna. Señor, que aquellos que creen puedan estar convencidos de que a través de ti viene la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.